Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, hermanos. La palabra que el Señor me había entregado antes de que la hermana Vero me hubiera dicho, ella me dijo, y yo le dije sí, ya el Señor me la había regalado. Y está basada en el texto Josué 9, 4 al 5. Mas, sin embargo, el título está referido a Dios no puede ser burlado. Este texto de Dios no puede ser burlado está más que todo en Gálatas 6, 7 al 8. Y leemos, mas no es el texto bíblico de base de compartir la enseñanza. Gálatas 6, 7, 8 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, como les acabé de decir, la escritura base que el Señor me había dado fue en Josué 9, 4, 5, que dice así la palabra. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Josué 9, 4 al 5. De ese versículo, 2 versículos, tomé 4 conceptos para darle moldear la palabra o basarme para la palabra. 1, dice en la primera que usaron de astucia. 2, dicen que fingieron ser embajadores. 3, dicen que tenían zapatos y vestidos viejos, llevaban. Y 4, que llevaban pan mohoso. Eso fue lo que extraje las ideas centrales o principales para hablar sobre el tema. 4 conceptos de Josué 9, 4 al 5. Vamos a empezar con la primera. Dice que usaron de astucia. La astucia es a veces un engaño. ¿Qué es astucia? Conceptos como que es cordura, es discreción y es sagacidad. También dice que es una habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Y sabemos que el engaño, también otro concepto, abarca un campo más amplio y que ya que se puede engañar con palabras, pero también se puede con la actitud o con la figura de situaciones que encubren o falsean realmente una realidad. Entonces el engaño vemos que es bastante complejo, no solamente lo que dice de la palabra, la actitud, comportamiento o hasta la figura o lo que se usa, somos instrumentos para engañar a las personas y aún a nosotros mismos, tanto más que creemos que podemos engañar a Dios o burlándonos de Dios. Engaños. ¿Qué clase o a quiénes se le puede engañar? Estamos hablando en el texto, usaron de astucia, usaron astucia como un engaño, la sagacidad la llevaron a un engaño. Engaños lo tomé cuando el líder quiere engañar a un pueblo, cuando el líder, pastor, la persona que estamos hablando de la parte espiritual, de la parte de la iglesia.
2, cuando el cristiano quiere engañar a otros. 3, cuando el cristiano, o estamos hablando líderes, pastores o algo, quiere engañar a Dios, o aún inclusive el gentil, el que no conoce de las cosas de Dios, pero que no está consciente tanto como el cristiano, porque él ya empieza a conocer de las cosas de Dios. Una vez conociendo la verdad, dice que ella hace una cosa, solamente hace una cosa, y es hacernos libres. Pero estamos con la situación de que queremos también engañar a Dios, aún conociendo la verdad. 3 hechos relevantes de 3 personajes que quisieron engañar a Dios y a los hombres, y que conocían de Dios, pero Dios realmente conocía y conoce los corazones del ser humano. De 3 personas, 2 comentarios, de 2 personas, no toque a David porque sabemos que ese está más dado, y una del Nuevo Testamento, 2 del Antiguo. Del primero tomé lo que fue a Coré, yo venía hablando ya con cuestión de Josué, y a Coré. Sabemos que Coré era un levita, un hombre que en la tribu que pertenecía, el Señor los escogió para el servicio de lo que es el templo. Este hombre podemos deducir y pensar que cuando vino la situación en la cual el Señor escogió como líder a Moisés, él ya venía en esa situación de envidia, de celo, de murmurar, de intrigar completamente en un pueblo, a sabiendas de que él, por los hechos, los prodigios que ya había hecho el Señor a través de su siervo Moisés, estaba más que definido que era un instrumento que el Señor mismo había escogido. Mas sin embargo, este hombre, la situación que conllevó a que Coré hubiera sido tragado por la tierra junto con sus familias, con sus pertenencias, era porque ya venía con una situación de hace mucho tiempo atrás. Muchas veces podemos decir, no, pero es que el Señor no tuvo la misericordia y se lo cortó de una vez. No, el Señor siempre nos ha dado tiempo, el tiempo para nosotros recapacitar, para nosotros meditar en esos errores, para corregirlos, para poder andar. O el tiempo también, conociendo a Dios, para burlarnos de Dios. Este hombre, hasta posibles, en la murmuración, en la contienda, empezó a sembrar cizañas entre el mismo pueblo de Dios, dentro del mismo pueblo de Israel. Estaba aquí en la tribu, estaban con uno, con otro y con otro. El mismo suceso que se ve muchas veces hoy en día, en estos tiempos, en los cuales como hermanos a veces cumplimos con sembrar la cizaña aquí, allá, allá, pretendiendo o ignorando de que hay un liderazgo que el Señor colocó en una congregación, ya sea en la denominación que sea, y se está gestando completamente esa situación en la cual no están queriendo someterse ni sujetarse a lo que el Señor escogió para que fuera instrumento de Él, para que Él fuera ese instrumento en el cual pudiera llevar a cabo la obra que en este momento en Coré con Moisés fue, de la que Él sacar a su pueblo de la cautividad, de la esclavitud de Egipto. Pero Coré, ¿qué es lo que hacía? En vez de ayudarle, en vez de tener ser soporte, de ser esa persona con sabiduría, sabiendo que si lo escogió Dios, no había nada más que hacer, simplemente someterse, sujetarse, ser fiel a la palabra de Dios y ayudar a este hombre a que hubiera sido sea el instrumento y que cumpliera la obra para el cual, o la misión para el cual el Señor lo había llevado. Simplemente, ¿qué hizo? Empezó a gestar una situación de intriga, de cizaña, de contienda, que a lo último este hombre dice que él formó por así decirlo, una rebelión en cual puso a favor los que creían que él estaba tomando para él posicionarse como un liderazgo y derrocar a Moisés, ¿sí? Ahí se llevó parte de la familia o la familia de todo lo que estaba, tanto al punto en que cuando vino a hacerle reclamo a Moisés, el Señor dijo, tal día se presentarán, porque ahí se va a demostrar quién es la persona que escogió. Y sabemos la historia que ahí el Señor demostró quién era el que había escogido a Moisés y a su hermano Aarón en el sacerdocio, y que ellos eran los que el Señor favorecía.
y vino la destrucción completa de Coré y su familia, sus descendientes. No todos, sabemos que Elcana y el otro hermano vivieron por parte de ellos, ¿sí? Pero vino una situación en la cual él creyó engañar al hombre, en la cual iba tan tranquilamente hasta posible de una tribu, de otra tribu, iba acá, iba allá, hacía comentarios en los cuales ponían y colocaban a la gente a meditar, a dudar, a crear también en esas mismas personas otros comentarios que simplemente estarían llevando a una situación en la cual iba a ser una destrucción. Y llegó un punto en el cual ya el Señor tomó una decisión. Él se quiso burlar del hombre y se quiso burlar de Dios, porque ya el Señor había escogido. O sea, él le pareció poco la palabra que el Señor había dado sobre su siervo. Hasta posibles, al decir que él no aceptaba el liderazgo de Moisés, quiso decir que no aceptaba tampoco la decisión de Dios. No la obedecía porque levantó una polvareda para poder tomar el liderazgo y él ser, por así decirlo, la persona indicada que el Señor iba a escoger. Hasta posibles que pudo ser: yo tengo mejores atributos que Moisés, pero no escogió, no pensó que el Señor miraba dentro de los corazones. Él conocía las intenciones ocultas que cada ser humano tiene. Para Moisés la palabra dice que no había otro hombre más manso que Moisés en la tierra. Era un hombre manso y era un hombre humilde. Pero vino la situación en que creyó Coré de que se podía burlar del hombre. Del hombre se burló en gran parte, hasta que vino la situación que salió a flote. Y vino la situación en la cual ya tampoco se pudo burlar de Dios, porque tomó la decisión el Señor de acabar con su vida. Dios no puede ser burlado. La otra persona que tomé como referencia, Acán, el hombre que vino, que ya sabemos que fue hasta Jericó, que en la batalla en que se enfrentaba, por una orden del Señor que le había dado a Josué, y Josué automáticamente la transmitió, porque esa palabra nos dice que este hombre cumplió a cabalidad todas las ordenanzas, todo lo que ordenó Moisés, pero también todo lo que le ordenó el Señor. Entonces él simplemente transmitió tal cual la palabra que el Señor le dijo: cuando vayan a esa guerra, cuando vayan a Jericó, es primicia mía, no podía tocar nada. Acán cogió el manto, cogió oro y cogió otras cosas ahí. ¿Y qué dijo? Mínimo sabía que cuando recogían el oro, recogieron lo que el Señor le dijo, que destruyeran todo menos el oro, la plata, ¿sí? Porque eso le pertenecían al altar de Dios, porque eso le pertenecían a la tienda del encuentro, allá lo tenían que dejar, ¿cierto? Y cada persona que pudo haber recogido de la guerra esos tesoros, el oro, la plata, el cobre, esos tesoros tenían que ir a llevarlos y dárselos al sacerdote. El que los recibía era el sacerdote. Hasta posible Acán llegó y cogió los pocos que había encontrado, oros pequeños, porque él dice que escogió un manto, un oro, y guardó, y hasta posible fue ante el sacerdote y le entregó otras cositas para disimular. Pasaron el primer filtro, engañó al hombre, engañó al sacerdote. En ese momento estaba el sacerdote Eleazar, ¿sí? Lo engañó a él y estaba, el sacerdote Eleazar y el sacerdote Aarón. Sí, no, Eleazar. Aarón ya había muerto porque eras con Josué que estaba. Fue y le dio lo que había capturado de la guerra, así como lo hicieron los demás tribales o demás personas, líderes de las tribus, con sus guerreros, y fueron y los depositaron al sacerdote. Y este hombre vino y depositó algo, como para decir: aquí he cumplido. Y engañó al hombre, engañó al sacerdote. Pasó por alto, creyeron que no se habían dado cuenta, y este hombre siguió común y corriente. Se iba para la batalla de Ai. ¿Qué hasta posible estaba tramando? Si en este momento con Jericó no se dieron cuenta de que él y sus hijos cogieron cosas que para ellos estaba prohibido,
y no pasó nada. Y los hombres no se dieron cuenta. Y ante el Señor no le hizo ningún reclamo. Yo creo que para la batalla de Ai este hombre estaba mirando qué más iba a poder recoger allá. O qué más iba a encontrar. Si eso se lo pudo capturar y sigilosamente lo pudo recoger y guardar debajo de su tienda. Cavar un hoyo y meterlo debajo de su tienda. Y hasta el momento ninguno de las tribus que estaba alrededor de ellos, ninguno de las carpas que estaban alrededor de ellos se dieron cuenta que ellos cruzaron lo que estaba el campamento, hicieron el hueco, lo metieron. Ninguno más se dio cuenta. Dirían, yo me voy o nos vamos a la batalla de Ai y podemos recibir más oro. Capturamos todo el que puede y simplemente lo repartimos. Un poquito para el Señor y yo un poquito para mí. Estaban engañando también al hombre, pero no se dio cuenta que el Señor conocía las situaciones y las intenciones. No se dio cuenta que una orden del Señor llevaba a una circunstancia a obedecer o obedecer. Ya estaba este hombre advertido con la palabra que el Señor dijo, de que nadie tenía por qué quedarse con él las cosas que él había pedido cuando estaban en Jericó. Puede ser que en Ai pudieron recoger para ellos mismos, pero no alcanzó él a comprender o a entender porque el Señor le sacó el pecado a la luz. El anatema le sacó las cosas que él había escondido y que llevó a que él, su familia, también sus bienes, también fueran destruidos y lapidados a piedra según la ley de Moisés. Él se quiso burlar de Dios, se burló del hombre y se burló de Dios abiertamente, creyendo que en la primera no había pasado nada y en la segunda que no iba a pasar nada, que no llegó al punto. El punto es que Dios lo destruyó, Dios no puede ser burlado. Estos son los dos que tomé del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento tomé referencia a uno que también es muy conocido y estamos hablando de Ananías y Zafira. Sabemos que estos eran dos esposos, sabemos que dice la palabra que ellos tenían una heredad, sabemos que en ese tiempo a causa de la propagación del Evangelio, del Nuevo Camino, estaban todos como en esa hermandad que el que no tenía vendían las cosas y las repartían y se ayudaban unos con otros. Pero vino una tentación de Satanás, llenó su corazón, no dice la palabra, ¿sí? Y se dejó seducir, como dice en Caín, al Señor, Caín, el pecado está a la puerta y el pecado estaba a la puerta. Y él fue y ofreció y quedaron en un acuerdo con su esposa Zafira de querer engañar al hombre. Se presentó ante Pedro y Pedro le dijo, ¿por qué permitiste, por qué llenaste tu corazón de ello, de ese engaño? Si la heredad era tuya, no estaba en tus manos, dice la palabra. Y si no era tuya, la vendías, también no estaba en que usted quería, podía dar lo que usted ponía en su corazón. Si la heredad costaba 500, le podía entregar 300 a Pedro para que lo repartiera y lo distribuyera entre todos y quedarse con 200. Pero no tenía por qué haberle mentido. Y dice Pedro, porque le has mentido al Espíritu Santo, has mentido no a Dios, no al hombre, sino a Dios. Las consecuencias graves de saber que al burlarse del hombre, cree que nos estamos burlando solamente del hombre y no de Dios. Y Pedro le dijo, por cuanto lo has hecho, cayó muerto. Y siguió la mujer. Después que lo sacaron, dice la palabra, en la cual también le dijo, ¿cómo quedaron? Sí, yo convine en que este era el precio. Reafirmó el engaño. Diría, estos son hombres que no se van a dar cuenta a la hora del té, no tienen hasta posibles el pensamiento de Dios o no conocen el pensamiento de toda la artimaña que nosotros hicimos o de toda la gestión de saber que se vendió la heredad, de que vamos a sentarnos, Zafira, ¿usted qué piensa? ¿Qué opina? Hagamos esto allá en lo oculto, tal cosa y tal otra, que nadie se va a dar cuenta, el hombre no se va a dar cuenta y aquí para de contar, si usted no cuenta, yo tampoco cuento, o sea,
si no hablamos entre nosotros, sino entre nosotros dos, y no sacamos a reducir lo que estamos planeando, ningún hombre se hubiera dado cuenta. Por eso Pedro le decía, no has engañado al hombre, has engañado a Dios. Y eso pasó con Coré, eso pasó con Acán. Pensaron que estaban engañando al hombre, pero estaban realmente engañando a Dios, porque eran decisiones que el Señor había tomado, había dado y se había afirmado de que es la palabra de Él y se cumpliría. En Coré dio la palabra, mi líder es Moisés. En Acán, la orden que dio, no tomarán nada, ¿sí? Y en Zafira y en Ananías, si lo querían vender estaba bien, si querían entregar lo que ellos creían que estaba bien, el Señor lo hubiera aceptado. Simplemente es el engaño que ellos hicieron para poder obtener algo que les pertenecía. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando con esa pareja? ¿Tomaron una heredad? ¿Hasta decirle la vendieron bien? ¿Qué acaso qué querían recibir delante de los hombres? ¿Querían demostrar delante de los hombres que eran generosos? ¿Querían recibir delante de los hombres los aplausos? ¿Querían recibir delante de los hombres estos hermanitos geniales, cómo ayudan a la gente? Querían recibir honores, gloria y honra, que en su corazón le estaban quitando al Señor la gloria, porque iban a recibir hasta posibles de los aplausos del hombre. Al haber orquestado esa situación de engaño y de mentira, ellos tenían una finalidad de ser observados por el hombre por lo que daban. Si hubieran pensado que lo que se iban a deshacer era para agradar a Dios, no le estarían robando la gloria a Dios. Entonces la situación que los llevó a ellos fue por la vanagloria, no por la ambición, porque se hubieran podido querer, por la honra del hombre, por los aplausos del hombre, lo que podría haber llevado a él de que Pedro le dijo, no has engañado al hombre, engañaste a Dios. Astucia, dijimos que era una habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante un engaño o evitándolo. Estas tres personas conocían los hechos poderosos de Dios y no tuvieron temor de Dios. Dice que es una habilidad para comprender. Ellos comprendían la situación que podía generarse. Pero a veces estamos tan engrupidos, tan metidos en las circunstancias de nuestro corazón entenebrecido, que no entendemos y no comprendemos que lo que hagamos va a tener una consecuencia mayor en nuestras familias, en nuestras vidas, en lo que nos está rodeando. No podemos alcanzar a comprender que el burlarnos del hombre es burlarnos de Dios. Entonces, aquí ponemos muchas veces no visualizar las consecuencias, pero hay veces que el Señor manda a alguien para que nos abra los ojos, para que nos haga entender que lo que estamos haciendo está errado, que lo que estamos haciendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en el caso de que por lo menos Coré, a él se le tuvieron que estar más de uno, aquel que tentó, él tocó corazones, él habló al uno y al otro, pero el que estaba firme en la situación de que el Señor había elegido como líder a Moisés, él dijo, no, el Señor tomó como líder a un hombre, a Moisés, pero el que también tenía su situación de no saber si aquí o allá, si había envidia, si había muchas circunstancias que no dejaba que su corazón estuviera en paz con Dios, simplemente aceptaba, oía y aceptaba lo que este hombre, Coré, venía a decirles. Entonces, pero a ellos hasta posible muchas veces a alguien, y no podemos negar que como seres humanos, alguien no nos va a decir a nosotros, está mal. Siempre, porque así como el enemigo toca nuestro corazón, el Señor también lo ha hecho, para poder entender las decisiones de Él. Entonces, aquí podemos ver que a veces el Señor nos envía personas para que nuestros errores
las iniquidades que ya sabemos que van creciendo cada día mayores, y nos puedan decir que estamos mal y que eso puede acarrear Coré con su situación de intriga, de chisme, de cizaña, Acán con la ambición, Ananías que llevó destrucción de sus familias, de todo lo que tenían, material también, lo que fue Coré, lo que fue Ananías, lo que fue Coré y Acán, y Ananías sus vidas. Todos pagaron bienes, sus vidas y sus bienes. Estos tres hombres, estos tres personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero estábamos hablando de que Josué 9:4-6 usaron de astucia. Sabemos la historia de los gabaonitas. ¿Quiénes fueron los que vinieron a engañar a Josué? Fueron los de Gabaón, los gabaonitas. Son textos antes, tomé solamente el texto central. Los gabaonitas, pero a diferencia, los gabaonitas eran parte perteneciente al pueblo, los hebreos, ¿sí? Más adelante les doy un hecho. Vuelvo y confirmo: astucia, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio a través de un engaño. Los gabaonitas habían mostrado, cuando ellos vinieron a Moisés, un poquito me adelanto, sabemos la historia de Tomás, que ellos vinieron ante Josué para venir a ser sus siervos. Dice la palabra que ellos se presentaron de muy lejanas tierras, que no estaban en medio de Canaán, ¿sí? Y solamente dijeron que venían de lejanas tierras, habían escuchado la situación y querían que ellos servirles a Josué. Ellos fueron los instrumentos que engañaron a Josué con una finalidad: salvar sus vidas. Ellos se presentaron a Josué, mostraron una imagen que no es, dieron evidencia para sustentar el engaño, mostraron una evidencia física. Pero estos hombres, los gabaonitas, reconocían y tenían, aunque no creamos, un temor del Dios de los hebreos. Ellos no lo conocían completamente, pero ellos habían escuchado historias, habían escuchado de voz a voz el Dios de Israel. Ellos hicieron esta situación, inventaron este engaño con una causa: el de salvar sus propias vidas, pero también las de su pueblo. Ellos no fueron mezquinos o no fueron egoístas, no fueron envidiosos de solamente querer salvarse ellos mismos. A causa, ese engaño fue a raíz de que ellos escuchaban de que había un Dios verdadero que estaba respaldando al pueblo de los hebreos. Pero a diferencia de Acán, a diferencia de Coré, a diferencia de Ananías, Coré y Acán lo hicieron por ambición personal, por ambición material, por ambición de ganarse en los aplausos, por ambición de lo que la carne puede llamar. Pero este gabaonita, que fue el rey, ellos lo hicieron por sus propias vidas. Pero no solamente sus propias vidas, era un rey, tenía un reino, tenía pueblo, tenía gente, y él pensó en ellos. Los otros lo hicieron por ambición, ellos lo hicieron por vida, por salvar sus vidas. Cualquiera diría cobardes. Ahora, los que engañaron fueron descubiertos y deberían haber recibido la pena de muerte. Pero resulta que en esa alianza, por así decirlo, o en haberse sujetado como siervos, ellos permitieron que Josué y los demás líderes hicieran un juramento en la cual él los protegería, él los abrigaría, por así decirlo, bajo sus alas. Y fue un pacto en el cual Josué se comprometió. Pero cuando se dieron cuenta de lo que Josué, de lo que los gabaonitas habían hecho, el castigo iba a ser inevitable.
iba a ser la muerte. Pero Josué, conociendo el mandamiento, la palabra de Dios, las tablas de la ley, sabían que no podía romper un juramento porque estaba rompiendo, era el juramento de Dios. Dese cuenta, ellos se burlaban de Dios, pero se burlaron del hombre, se estaban burlando de Dios. Josué sabía que no podía romper el juramento porque no era juramento de él, era juramento de Dios. Por consiguiente, la vida de los gabaonitas fueron perdonadas, pero ellos tuvieron un privilegio. Y dice la palabra que en Josué 9:27, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová dijese, lo que son hasta hoy. Los levitas son una tribu escogida por Dios para servirles. Los gabaonitas no fue para servirles, pero en su situación de engaño le dio un privilegio, así sea de cortar leña y agua para llevárselo al altar. Terminaron a la hora del té con vida y estando más cerquita, haciéndole honor en servirle, honrando al Señor, siendo siervos para todas las tribus o para las tribus que para ellos quedaron, creo que fue la tribu de Simeón, y para el Señor, de llevarles de la leña y de la agüita para lo que era la tienda del encuentro. Este grupo de gabaonitas dice que eran de los heveos y habitaban en la tierra de Canaán. Muchos heveos, fereceos, amorreos habitaban en la tierra, fereceos de la tierra de Canaán. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué fue que el Señor permitió que este hombre o estas personas o esta comitiva fueran hasta Josué y fueran engañados? Sabemos que uno, fue engañado Josué porque no consultó primeramente con Dios, ¿cierto? Dos, sabemos que ellos mostraron la evidencia de que eran extranjeros, de que no eran de alrededores de Canaán, y mostraron que venían con sacos viejos, cueros de vinos viejos y remendados, zapatos viejos y cocidos, pan mohoso, para demostrar que venían de muy lejanas tierras. Entraron, también nos dice la palabra, que ellos recibieron cosas, lo que dieron cosas que no tenían por qué haber recibido. Dos engaños, pero más que un engaño por no haber consultado al Señor, era un cumplimiento de una palabra profética de Dios que se había dado sobre este pueblo. Nos vamos a Génesis 9, 25 al 27. Esta gente procedía de Gabaón y otras 3 ciudades heveas. A ellos fueron los que se les perdonó la vida, pero esto fue por causa de una maldición que Noé pronunció contra Canaán. Y sabemos entonces, en ese tiempo, que aunque los gabaonitas no fueron destruidos, llegaron a ser esclavos de los semitas. Génesis 9, 25, 27 dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también, bendito el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ellos fueron siervos, esclavos, llevando la leña y llevando el agua. No solamente porque fue que es que Moisés sí no consultó, los engañó con las evidencias físicas, pero simplemente había una promesa que cumplir por parte de Dios. Por eso la palabra nos dice que Él es fiel a sus promesas. Es lo que dice, Él lo cumple. Y es lo que nosotros a veces como seres humanos dejamos de entender y comprender, que Él es Dios de promesas, pero Dios de promesas fieles, de profecías fieles y verdaderas que están escritas en la palabra. Y nosotros dudamos de ellas porque no queremos escudriñarlas, no queremos tomarlas, no queremos tener relación, porque vamos a decir y pensamos, estos en los tiempos de antes, se cumplieron a más adelante, y yo qué címbalos toco ahí.
pero es creer por fe. Entonces ahí se cumplió, fue una promesa de maldición que Noé le dio en Génesis 9, 25, 27. Ahora, los gabaonitas, o el que era rey, vemos que este hombre era un rey. En ese tiempo, sabemos que cuando terminó la batalla de Jericó, cuando terminó la batalla de Ai, ellos iban a venir contra los demás reinos, ¿cierto? Y resulta que la palabra nos está registrando que Adonisedec, que era rey de Jerusalén, dice que oyó que los gabaonitas hicieron alianza con Josué, pero para haberse dado cuenta es porque el rey de Jerusalén ya había llamado a las demás tribus, a los demás reinos para hacer una coalición, para enfrentarse completamente contra el pueblo, contra Josué y contra todo su ejército. Sabemos que en ese momento el ejército de Josué o de Israel eran grandes, los hebreos eran grandes, pero si hacían una coalición con todos los demás reinos de que estaban en Canaán, ellos los superarían en número. Y resulta que este hombre entendió Gabaón que él no tenía las oportunidades de ganarle al pueblo hebreo, siendo, como dice la palabra, le leo, Josué 10, 1, 2. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y dice que todos sus hombres eran fuertes. Adonisedec, rey de Jerusalén, temió, le temblaron las piernas. Dijeron, si este que era un reino más grande que hay, y resulta que se llamó a una colisión y vio que este hombre, hasta posibles, vino y simplemente se volteó. ¿Qué diría este hombre? ¿Qué diría el rey de Gabaón? Nosotros no podremos hacerle frente a ese Dios invisible. No podemos hacerle frente a Josué, porque hemos escuchado las historias, hemos escuchado los hechos poderosos que hizo el gran Dios de Israel. Hemos escuchado que en tiempos se trajeron debido a hablar de un lado de un pueblo a otro pueblo, a situaciones de lugares, comentaron y escucharon de que el Señor, el Dios de Israel, había vencido un ejército poderoso que era en Egipto, que la había destruido con señales y prodigios, con plagas que jamás ningún Dios había derramado, que había derrocado todo primogénito, inclusive el del faraón, y que los había tenido que haber dejado salir. También habían escuchado que ese Dios de Israel tuvo el poder de haber separado las aguas del Mar Rojo y que ese pueblo hubiera podido caminar con los pies secos, atravesando la inmensidad y la profundidad de ese rey. También sabía y había escuchado de que ahora ese Dios visible estaba ahora con Josué y que también le había permitido haber pasado el mar. No había podido traspasar con todo un millar de pueblos. También había escuchado porque ya estaban más cerca. La primera ciudad que tomó fue la de Jericó. Y ya Josué, antes de tomarla, todavía no había pasado a Canaán. Aún no había hecho posesión del inicio de la tierra de Canaán. Pero todos estos reyes sí ya estaban escuchando el rum rum. El rey de Gabaón había escuchado. El Dios de Israel es supremamente poderoso. Y nosotros sabemos que como seres humanos, si pudo derribar las murallas de Jericó, si pudo derrotar al rey de Ai, nosotros ¿qué podemos hacer? Entonces este hombre, en su corazón el pensamiento fue diferente. No podemos hacer nada ante el Dios vivo de ellos. Así nos unamos todos los reinos de Jerusalén, de las otras ciudades. No podemos hacerle frente. ¿Y qué decisión tomó? Aunque para Saposiles, para el rey de Jerusalén,
dirá, este se me acobardó. Pero en ese acobardamiento de Gabaón, Adonisedec tuvo temor, porque sabía que ese reino era grande y eran fuertes guerreros. Este hombre era un rey diferente. Este hombre era un rey en el cual era sencillo, hasta posibles humilde. No había arrogancia, no había prepotencia, no había dicho, es que yo soy el rey de Gabaón y aquí vamos a dar la lucha y aquí vamos a destruir, como lo hizo el rey de Jericó. Las murallas eran las más impenetrables y decía que nadie podía penetrar, pero se dieron cuenta de que ante la fuerza y la fortaleza y el poderío de este Dios no había cómo. Y entonces los demás reyes que dijeron, aquí si armamos una coalición, aquí no hay nadie que nos venza, tenemos múltiples de dioses quien nos puede dar el respaldo, para ellos tener solamente un Dios. Y no se dieron cuenta a lo que se estaban enfrentando los demás reyes, pero el rey de Gabaón sí estaba entendiendo a qué se estaba enfrentando, también debido a lo que acabé de comentar, a una profecía que se tenía que cumplir. Este hombre, este rey, pudo visualizar que las consecuencias que tendría la batalla, la lucha de cuerpo a cuerpo entre hombres, no había más sino destrucción. Los hebreos, los del pueblo de Israel, ya tenían la fama, la reputación de que había un Dios, un solo Dios, peleando con ellos, respaldándolos en todo. Dice, como dijimos, astucia también significa cordura, discreción y sagacidad. Segunda de Samuel 24:14 nos dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Mire que este hombre, a pesar de todas las circunstancias, la decisión que tomó en sus caminos, el engaño que hizo a través con los demás gabaonitas al presentarse ante Josué, tuvo una oportunidad y aprovechó esa oportunidad, tuvo sagacidad, vio más allá de lo que se sabía o podría entender. Deducimos, pensamos o pienso que sabiendo que si hacían la coalición con los demás 5 ciudades, no iba a ganar. Entonces, así como decimos, al palo que más sombra me dé, me arrimo por ahí, ¿sí? Entonces este hombre aprovechó la oportunidad, siendo un hombre, un pueblo gentil, pagano, extranjero, aprovechó esa oportunidad igual que una mujer en Jericó aprovechó la oportunidad. Y estamos hablando de Rahab. Esta mujer de toda la nación o todo el reino de Jericó, solamente una mujer creyó. Y en todos los reinos que tenía que empezar a conquistar Josué, esta nación, este reino creyó. Lo que escuchó y saber que eran ciertos, porque ya habían visto 2 reyes ahí en Canaán vencidos y 2 reyes antes de Canaán, Basán y Og, también vencidos por ellos, aparte de Jericó que dejó. O sea, tenía una secuela grande, habían dejado huellas, habían dejado marcas de saber que el Dios de Israel era poderoso y el pueblo se respetaba. Este hombre, la oportunidad, la sagacidad con que tuvo para gestar este engaño y que fueron descubiertos, valoraron esa oportunidad que le dieron de vida. Ellos, lo mismo que Rahab, aprovecharon y supieron darle, perdón nuevamente la redundancia, el valor de lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Cuando pienso, empecé a meditar, cuando Gabaón escuchaba eso, de que a Egipto se le dio muchas oportunidades, sabían que Canaán tenía que ser conquistados y que no había forma de entablar una relación con ellos, una alianza. Ellos sabían que tenían que salir y era morir, ¿sí?
Pero este hombre entendió que mediante este engaño, él tenía la oportunidad de valorar la misericordia de ese Dios que le iban a permitir hoy honrarlo, en ese tiempo honrarlo, servirle. Él empezó a entender que el pueblo de Israel era diferente, porque las costumbres de ellos llevaban simplemente a un acercamiento del pueblo con el Dios que ellos estaban profesando. Había una unidad y ellos aprovecharon esa unidad. Pero ¿cuántos estamos hoy en día rechazando o despreciando la oportunidad de la salvación? ¿Qué es despreciar? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo dice que despreciar significa rechazar, desechar, rehusar. En ambos contextos, Antiguo y Nuevo Testamento. En Levíticos 26:15 me dice: si despreciáis o rechazáis, si nos vamos a tomar los sinónimos, mis estatutos, dice que Él nos va a rechazar. Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, pero también la palabra nos enseña que Dios rechaza. Dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también rechazaré para que no seas mi sacerdote. Oseas 4:6 nos dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos desechando. Muchos dicen: sí, no se pierde la salvación. Pero el Señor me dice que si yo rechazo el conocimiento, Él me va a rechazar. Dice en Hebreos 2, 3, 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estamos rechazando el sacerdocio, estamos rechazando la palabra de Dios, estamos rechazando la salvación, pero los gabaonitas tuvieron la oportunidad y no la rechazaron. Ellos tomaron esa oportunidad que le estaban dando mediante el juramento que Josué había dicho con los líderes, porque cuando se dieron cuenta de que ellos fueron engañados, los llamaron y Josué les dijo: ¿por qué nos habéis engañado? Y mucha gente se revolcó y mucha gente se le levantó que tenían que matarlos según la ley. Pero se levantó Josué diciendo: no podemos hacer, porque hubieron no solamente Josué, varios líderes para esas decisiones, llamaban a los demás líderes para tomar un veredicto, para tomar la decisión que eso les llevó a la salvación de sus vidas, pero mediante una promesa atrás descrita por el Señor. Pero Josué no quiso romper ese pacto. Entonces nosotros a veces rompemos el pacto. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros que somos sus hijos, que somos la novia, que no queremos llevar ofrendas al altar. Los gabaonitas llevaban las ofrendas, llevaban la leña y llevaban el agua, gustosos, alegres de saber que hasta posibles tuvieron la oportunidad de vida, ¿sí? Pero estaban conociendo las costumbres de ese Dios maravilloso que tenían tan cerca ese pueblo, de saber que estaban teniendo un privilegio que solamente era delegado para los levitas, y estos vinieron como gabaonitas extranjeros a tomar parte en un lugar. Pero nosotros que hoy en día dice que somos real sacerdocio, linaje de reyes, escogidos, nación santa, que deberíamos estarle llevando ofrendas al altar, ofrendas que el Señor pide de adoradores en espíritu y en verdad, conociendo, alineándonos a su palabra, instruyéndonos, cumpliendo su palabra. Nosotros simplemente esas ofrendas agradables a Dios las estamos rechazando. Estamos rechazando el conocimiento de Dios, estamos rechazando la obra de Cristo en nuestras vidas,
por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes, por lo que nosotros estamos dejando hacer, nuestras obras. Y muchos van a decir, la obra, sí, como siempre se dice, no se es salvo por las obras, pero las obras son el producto de la fe, porque Pablo dice, muéstreme tus obras, muéstreme la fe por tus obras. Tienen que ir ligadas para poder entender que lo que estamos haciendo delante del Señor, de reconocer lo que el Señor, el Dios de Israel o el Dios Santo, hoy en día nosotros somos como su novia, que seremos su pueblo, que somos real sacerdocio, pero estamos desechando la cual esa oportunidad, gabaonitas y hasta Rahab, una prostituta, una también pagana, una gentil, aprovecharon, escucharon de ese Dios, vieron los hechos, vieron las obras, vieron los prodigios, cosas que no se han vuelto a ver, lo vieron y esperaron y creyeron. Y nosotros, ¿será que porque no hemos visto la obra en el madero completamente allá físicamente? Que estamos desechando la salvación, que estamos despreciando el conocimiento, que estamos despreciando lo que el Señor nos está dando, la oportunidad que nos trajo salvación. Por la situación que vivió los gabonitas, ¿qué vino a él? La salvación. La salvación de que conoció a un Dios verdadero. La salvación de que conoció a ese Dios que perdonó vidas, pero que los otros no quisieron que las perdonaran, sino que simplemente se opusieron a los designios, a la voluntad de Dios y despreciaron la salvación que el Señor les estaba dando. Dice la palabra en Números 14:18, tanto como Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, hay un entendimiento de la palabra. No tendrá por inocente aquel que conoció la palabra y se ha devuelto de los caminos del Señor. No tendrá por inocente aquel que ha conocido las dádivas del Señor y se ha vuelto al mundo, y no porque no tenga amor, no tenga misericordia, tenga compasión, sino que la oportunidad nos la está dando, como dice en Deuteronomio 28, te he puesto vida, muerte, bendición y maldición, escoge pues vida. Este engaño de los gabaonitas fue muy inteligente. Del texto que se leyó en la primera, que tomé 4 apuntes. Entonces, usaron de astucia, la primera. La segunda, fingieron ser embajadores. Sabemos que embajadores es una persona, un líder, un rey, un gobernante que realiza una misión para llevar a otras personas. Sabemos que en hebreo es shaliach, también como embajador, como mensajero, es enviado. Este hombre, este rey, fue un embajador gabaonita, era el mismo rey. Él mismo fue que él planeó, bueno, con sus posibles, con sus allegados, estudió y puso por obra ese plan. Y ahí donde yo les estaba diciendo antes, podemos ver que era un hombre que no le importó su orgullo, su grandeza de rey, que no siguió estando de codiarse con el otro hombre, ¿sí? Hasta posible este hombre pensó lo que les comenté, no hay forma de ganar contra el Dios de Israel, no hay forma de vencerlos. Consideró los hechos, consideró las estrategias, bien como le dije, sagacidad, estrategia, astucia, consideró todas las situaciones en las cuales podían llegar a ser. Cuando Adonisedec se unió, dice que eran con 6 reinos los que se unían para llevar a cabo el ataque contra el pueblo de Israel. Pero este solo rey fue el que escuchó, y que gracias al Señor por una profecía también de este hombre pudo salvar su pueblo. Este rey tenía amor por su pueblo, sacrificó su orgullo, sacrificó su altivez, sacrificó su corona de hombre, sacrificó sus tesoros, sacrificó todo lo que un rey ama, que le sirva, que lo atiendan, cosas buenas, regalos, oro, plata, reino, súbditos, sacrificó todo eso para beneficio propio y para beneficio de su reino, Fue un hombre
que tenía un corazón, yo creo que dispuesto para querer conocer, para haberle permitido el Señor estar cortando leña y agua y acercarse a la parte de la tienda, conocía el corazón de este hombre. Él se dispuso para ello. Dijeron ser embajadores. Ahora la palabra, él fue embajador. Ahora la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Segunda Corintios 5:20 nos dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí dice que ruegan en el nombre de Cristo. Están rogando para que este pueblo se devuelva. Están rogando para que se devuelvan de sus malos caminos. Por eso dice el Señor: ¿cómo podemos despreciar una salvación tan grande? Hombres, mujeres, siervos de Dios están rogando para que la gente vuelva a los caminos de Dios. Están orando, están ayunando, están haciendo todo lo que necesitan, rogando como si fuera el mismo Dios, para que pudieran acercarse al trono de Dios, para que tuvieran la oportunidad de salvación. Y sabemos que el Señor dice en su palabra: no todos quieren ser salvos. Por consiguiente, sí, la salvación sí se pierde, porque rechazaron. La decisión está en cada uno de nosotros. Podemos ser salvos, pero si nosotros no queremos, el Señor no obliga a nadie. Como embajadores, los gabaonitas mostraron evidencias engañosas. Mostraron sacos viejos, mostraron zapatos viejos y recocidos, vestidos viejos y pan mohoso. ¿Cuáles son las evidencias de nosotros como los cristianos? La evidencia que somos cartas abiertas, como dice Pablo, en las cuales nos puedan leer. Que en vez de los zapatos viejos, los sacos, la ropa vieja y recocida, el Señor nos ha dado la armadura de Dios, nos ha vestido como una armadura. Que en vez del pan mohoso que los gabaonitas llevaron, nosotros tenemos que llevar pan de vida. Es diferente, en un paralelo, un contraste, porque nosotros ya no tenemos por qué presentarnos para engañar a Dios. Él nos conoce como somos. Nosotros tenemos cómo mostrarnos delante de Dios con las cosas que Él nos ha dado. Pero hoy en día sabemos que se está pronunciando, se está anunciando un evangelio diferente. Evangelio para engañar a los que son incautos, a los que son ignorantes de la palabra, a los que son transgresores de los mandamientos de ellos, y solo con una finalidad: para tener beneficio personal. Sabemos que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de promesas que son puro materialismo, pero no el evangelio de la promesa de una vida espiritual. Como dice en Gálatas 1:10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O puede ser un instrumento de Satanás. Y Gálatas 1:8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí estamos viendo que como embajadores estamos anunciando un evangelio diferente. Están anunciando un evangelio como si lo que estuvieran mostrando los gabaonitas: vestidos viejos, pan mohoso, engañando a las personas que muchas veces no quieren conocimiento y no quieren tener el conocimiento de Dios. Engañando, ¿con qué evangelio? 3 puntos: matrimonio igualitario. Están engañando que no es normal, es bueno, es agradable ante el ojo del hombre, mas no ante el ojo de Dios. 30 países, nos dice las estadísticas, que tienen aprobado el matrimonio igualitario. Ahora 5 países tienen el casamiento con animales. Se los nombro porque eso está en estadística por Google.
Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Líbano y España. Evangelio diferente, eso está bien. Aprobación del aborto que está en proceso aquí en Colombia, niñas de 14 años, aprobando que ellos pueden tomar la decisión con 14 años de abortar. Las están convirtiendo en asesinas desde esa edad, porque es un evangelio diferente. Y la palabra a mí me dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Porque va en contra de los principios de Dios, va en contra de la palabra de Dios, va en contra del evangelio de vida. Entonces, aquí, la segunda parte, fingieron ser embajadores. La primera, usaron de astucia. La segunda, fingieron ser embajadores. La tercera, están dando pan mohoso. Llevaron pan mohoso, se lo entregaron a Josué. Ellos se dieron cuenta de 3 días, después de 3 días se dieron cuenta de que fueron engañados. Pan mohoso, palabra adulterada. ¿Cuánto tarda un pan en ponerse mohoso? Según Google dice que tardan de 7 a 10 días para ver un crecimiento de moho en el pan bastante grande. Dice que podrá a veces verse el crecimiento en 5 días dependiendo del tipo de pan que use. Si el pan es fresco y normal, crece el moho rápido. El moho crece muy rápido. Pero si es con conservantes, se disminuye. Y dice que la principal esencia o componente que lleva a que el pan se ponga mohoso es la levadura, que esta se presenta en lo que son los azúcares y minerales que utilizaron para la elaboración de este pan. Entonces, Jesús sabemos que es el pan del cielo, pero muchas veces nosotros cuando iniciamos la palabra de Dios, recibimos palabra, pero también palabra delgada, palabra con moho, palabra en la cual muchas veces fue en nosotros contaminando. Pasaron los días, hubo un engaño de 3 días y seguimos con ese engaño. Se estaba dando un crecimiento en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y como vuelvo a lo que es Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque nos enseñaron una vez del legalismo, de que no se puede pintar, de que no se puede arreglar, de que no se puede poner pantalón, porque yo estuve en una iglesia de eso. Y uno se sujetaba, porque uno no conocía la palabra, uno no se animaba a leer la palabra, solamente lo que escuchaba, y uno seguía con ese pan mohoso. Y pasaron los años, ¿cuánto tiempo? Después de que se nos dio el evangelio, hemos venido andando con ese pan mohoso. ¿Cuánto moho hemos tenido nosotros en nuestro cuerpo de esa palabra antigua que nos dieron? Y ha crecido el moho porque no hemos permitido que el conocimiento de Dios entre en nuestras vidas. Le estamos mostrando a las demás gentes, mire, esta es la palabra que me dieron de un principio, llevamos 20 años en el evangelio y seguimos con el mismo pan mohoso, engañando como hicieron los gabaonitas como Josué. Pan mohoso, venimos de tierras lejanas, extranjeras, y fue mucho tiempo para que el pan se hubiera puesto mohoso. Llevamos 15, 20 años mostrando el mismo pan mohoso porque no hemos querido crecer en el conocimiento que el Señor dice, que eso nos llevará, nos dará luz, nos dará vida, nos dará la salvación completa, el conocimiento de creer en Cristo y reconocerlo en todos nuestros caminos. De eso, del pan mohoso. Cuarta, dice la palabra que iban vestidos con zapatos y vestidos viejos. Dice que los gabaonitas tenían que demostrar mediante su vestimenta que venían muy lejos, para que su engaño surtiera efecto. Estos hombres no comprendían aún que estaban dando ese paso de salvación que ahorita les comenté. Al empezar a creer, esa situación de engaño les dio la oportunidad, ya sea como mediante profecía bíblica, de una salvación, de conocer.
Pero ahora nosotros, el Señor en su infinita misericordia, que también veníamos con harapos, no nos tenemos que valer de engaños para ser aceptados por Dios. El Señor dice que Él nos cambiará las vestimentas, que no debemos temer como los gabaonitas, que tuvieron que usar el engaño para poder tener salvación de sus vidas, para que no fueran muertos. Nosotros no tenemos que venir con vestiduras presentándonos de una manera diferente al Señor para poder ser salvos. El Señor dice que tenemos que presentarnos tal cual es, con un reconocimiento pleno de que somos pecadores, de que solamente el Señor nos puede salvar. Sabemos que Él llamó a un pueblo que no le conocíamos. Él dice, los gabaonitas vinieron con ropa vieja, con vestimenta, con zapatos, pero Él dice que Él nos va a presentar a nosotros con lo que nos da para vestirnos. Nos vestirá con lino fino. Nos dio los dones para que nosotros los pongamos a producir y que esos sean los adornos y las joyas de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de nuestra espiritualidad. Él nos está dando las herramientas. Nosotros ya no tenemos que venir y mostrarnos al Señor con una imagen que no es como los gabaonitas se vinieron a presentar al Señor. Aquí en este momento lo que nos tenemos que presentar ahora, al contrario delante de la gente, es con todo lo que nos está dando el Señor, los dones, la palabra en crecimiento para mostrarnos ahora sí. Estas son las cartas abiertas, estos son los vestidos. Ahora nos ponemos la armadura de Dios, ahora nos vestimos con los dones, con los adornos que nos dio el Espíritu Santo. Ahora tenemos que quitarnos los harapos con los cuales veníamos y el Señor nos está revistiendo de salvación, nos está dando la luz de Cristo para que llevemos a otros salvación, para que pongamos el Evangelio en alto y comprendamos y demos a entender a otros que hay un verdadero Dios. Así como los gabaonitas escucharon de ese Dios de Israel, ese Dios invisible que hacía proezas y milagros, y fueron a hacer las alianzas o ser siervos para adquirir y ser partícipes de ese Dios vivo. Nosotros ahora somos partícipes de la presencia de Dios para llevar a otros la luz. Nos da como vestirnos. Isaías dice, Isaías 61:10, por causa del Señor me alegro mucho, por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad, porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Quedé como un novio vestido para la boda, o como una novia adornada con las joyas. Nos adorna. Pero también dice la palabra, como decimos, pues desechaste el sacerdocio, desechaste el conocimiento. Jeremías 2:32 nos dice, ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Y nosotros pensamos que nos podemos burlar de Dios. Rompemos el compromiso con Dios y vienen muchas veces las decisiones y las consecuencias malas a nuestras vidas, nuestro mal andar. Las decisiones que la vez pasada en el devocional de Ruth decía, las consecuencias del alejamiento vienen. Y muchas veces esas situaciones de romper lo que un día el Señor vino y nos entregó con tanto amor, el ruego y la oración de otros por nosotros para venir a Cristo, para venir a la salvación, con ese amor y ese esmero que hombres y mujeres oraron por cada uno de nosotros. Nosotros hemos despreciado y nos devolvemos nuevamente de las cosas de Dios para el mundo y a veces no entendemos lo que nos está pasando. Y así pasó en este caso, si nos acordamos las consecuencias de lo que fue el haber roto ese pacto con los gabaonitas. ¿Cómo lo rompieron? La palabra nos registra que Saúl rompió el pacto porque mató a los gabaonitas, ¿sí? En ese momento, ¿a qué sucedió eso? Porque resulta que cuando vino David, vino una sequía grande, una sequía de 3 años. Nos dice, ya para terminar, 2 Samuel 21:1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. David pensaría un año de sequía. Sabemos que había una palabra en el Antiguo
de que por causa de obedecimiento había lluvia, pero si no obedecía, se cerraba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y este hombre, David diría, bueno, 1 año está bien, 2 años ya lo puso a sopesar. ¿Por qué? Hasta posibles por causa del pecado del pueblo, de la tierra. Pero 3 años ya él empezó a entender que era una cosa más allá de lo que para él era normal o anormal. Una situación en que se iba a extender una hambruna por 3 años. Yo creo que este hombre se miraría, bueno, yo como rey, ¿qué estoy haciendo? Para que sobre mi reino esté cayendo la hambruna. Y dice que él fue y consultó. Y estamos hablando de que David tenía una relación personal con el Señor, pero él no le veía hasta posible la situación en el primer año de la hambruna, de la sequía, de que era normal por causa de algún pecado de alguien, ¿sí? O de la tierra o las tribus o algo. Pasaron 2 años, ya cuando pasaron 3 años, él vino y consultó, y vino el Señor y le dijo, por causa de que Saúl vino y mató a los gabaonitas. La Biblia nos registra que para reparar esa situación, los gabaonitas no pidieron oro, no pidieron materialidad. Dice que vinieron y pidieron 7 hijos de la descendencia de Saúl, porque él había hecho el mal a su pueblo. ¿Y qué hizo? Como hombre que respeta la palabra y que respeta lo que el Señor ha mandado, vino y le presentó 7 personas de la descendencia de lo que fue Saúl, y ellos fueron muertos. Creemos que nos podemos burlar de Dios, creemos que nos podemos burlar del hombre, pero sabemos que Dios es omnisciente y conoce nuestros pensamientos. Pero que Él muchas veces, la circunstancia que nos pase 2, 3, 4, 5 años, eso nos va a dar pie para mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No todo como dijo la pastora cuando veía que pecado no era nada, pero a ver qué pasó atrás. David podía ser que en ese momento no estaba pecando, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esa consecuencia de esa situación? Podemos venir al Señor y que el Señor nos muestre qué pasó, qué es lo que hay en nuestros padres hasta posibles que nos marcaron tanto, o que ellos hicieron que hasta posibles en nuestra ignorancia. Sabemos que los pecados de los padres no pasan a los hijos, pero las situaciones y circunstancias a veces, dice el Señor, que Él visita la maldad de la 3ª y 4ª generación, ¿sí? Y nosotros quedamos, pero viene la oportunidad que el Señor viene para que nos arrepintamos, para que cambiemos nuestro comportamiento y lo busquemos y dejemos de burlarnos del hombre, dejemos de burlarnos de Dios, porque no nos estamos burlando del hombre, nos estamos burlando de Dios. El tiempo para poder corregir, para enmendar y pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude a que no sigamos tomando las cosas, la palabra en vano y creyendo que conociéndola vamos a tener parte del reino con Dios, porque Él dice que en el reino no entrarán los adúlteros, los agoreros, los hechiceros, los homicidas, los suicidas, los afeminados, los mentirosos. Entonces no podemos burlarnos de Dios. Él tiene misericordia y tiene mucha misericordia para darnos la oportunidad de arrepentirnos cada día. Dice en el calendario judío, el último mes del año se llama el mes de Elul, y le llaman el mes de arrepentimiento, el mes de Teshuvá, en la cual nos permite realmente reconocer todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, confesarlos y venir ante un Dios eterno que puede cambiar nuestras vidas, para que nosotros quitemos lo que nosotros nos está llevando a autoengañarnos, a engañar a otros y sobre todo engañar a Dios eterno y poderoso. Amén. Vamos a orar para cerrar. Padre eterno y soberano, Dios de la creación, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos como los hermanos, unanimidad, Señor, juntos para alabarte, para engrandecerte, para glorificarte y para bendecir tu nombre, Señor, para que nos da, Señor, para que cada día nos da la oportunidad, Señor, de conocer de ti y de saber que tú lo que escribes y nos lo has dejado en enseñanza, nos has dejado, Señor, para que nosotros conozcamos todo lo que tú has hecho con un pueblo maravilloso, precioso como Israel.
pero que hoy en día también hacemos parte de un pueblo, Señor, en la cual, Señor, tú nos das la forma en la cual nos dice cómo debemos comportarnos, sabiendo que tú conoces nuestros pensamientos y mayormente conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, honestos, justos, rectos delante de ti, Señor, para no pensar que nos estamos burlando del hombre. A la hora si le tengo temor al hombre, ¿qué voy a pensar de ti, Señor, Padre eterno? Ayúdanos a tener temor tuyo, soberano Rey, porque sabemos que si tenemos temor a ti, estaremos bien con todos los demás, Padre. Llévanos en paz, en bendición a nuestras casas, soberano Dios. Fortalézcanos y ayúdanos cada día a perseverar en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.